Buenos días a todos y a todas. Como siempre, un gusto estar en la ciudad de Córdoba, a donde vengo con tanta frecuencia como me resulta posible. Quiero agradecer a la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa de la provincia la invitación a participar en esta instancia de formación que todos ustedes están realizando con vistas a los futuros concursos. Me han invitado a exponer ante ustedes acerca de un tema sobre el cual vengo trabajando en los últimos años. Es la primera vez que vengo a Córdoba a exponer sobre este tema. En general, he estado aquí trabajando cuestiones de currículum y de formación docente, así que para mí también es un gusto la posibilidad de plantear aquí reflexiones vinculadas con las investigaciones de los últimos años y con el trabajo que estoy desarrollando con investigadores de otros países de nuestra región en torno a la problemática de la inclusión educativa. Mucho de lo que yo voy a exponer aquí se relaciona con estudios que he tenido el gusto de poder coordinar y que han desarrollado colegas de ciudades como Bogotá y Medellín en Colombia, como Montevideo y Canelones en el Uruguay, como la Ciudad de México, obviamente en ese país, la ciudad de San Salvador, en El Salvador, alguna investigación específica también, por supuesto, en la propia ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo. Voy a trabajar con ustedes algunas reflexiones en torno a las trayectorias escolares, que es un tema que concierne a todos, independientemente de cuál sea el nivel educativo en el que trabajen o en el que aspiran a desempeñarse como directivos o supervisores, justamente porque las trayectorias escolares definen aquellos recorridos que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollan en el sistema educativo, recorridos que si respondieran al modelo teórico trazado por el diseño del sistema, debieran ser trayectorias escolares continuas, graduales y completas, pero que la estadística educativa nos viene mostrando hace ya muchísimo tiempo que distan de ser tal cosa, distan de ser continuas, aparecen enormes cantidades de interrupciones, de discontinuidades, distan de ser graduales o graduadas, y el fenómeno de la repitencia aparece allí, trastocando insistentemente la perspectiva de gradualidad trazada en la trayectoria teórica, y distan de ser completas, visto que hay una gran proporción de quienes asisten a las escuelas en calidad de alumnos que finalmente dejan de asistir, abandonan con esta figura que el sistema ha generado hace mucho tiempo, la figura del desertor, figura que es muy complicada, así definida, porque, como ustedes saben, la figura del desertor pone la responsabilidad del abandono en el sujeto, como si él hubiera tomado una decisión a la manera de quien deja un ejército, se deja la escuela como si fuera algo que se decide, ¿no? Las trayectorias escolares constituyen una preocupación relativamente reciente de la investigación educativa, una preocupación que engarza con la mirada crecientemente volcada sobre los sujetos y no tanto sobre las instituciones, no solamente sobre las instituciones. Una mirada sobre los sujetos nos empieza a solicitar mayor atención a los recorridos que los sujetos se van armando por el sistema, a veces debido a decisiones que van tomando, pero en buena medida debido a las restricciones que el propio sistema pone a sus eventuales recorridos. En países como el nuestro, y en general en los países de nuestra región, de América Latina, las trayectorias escolares están signadas por la discontinuidad, están signadas por la dificultad. En términos estadísticos, la proporción
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que realizan la trayectoria teórica prevista por el sistema es bastante menor que la proporción de aquellos que en algún momento de su trayectoria y a veces de manera continua experimentan situaciones de exclusión. Vamos volviendo para atrás porque esto empezó por el final. Para poder adentrarnos en el fenómeno de las trayectorias escolares, nosotros tenemos que hacer un primer esfuerzo por definir con precisión a qué entendemos por exclusión educativa. Y yo puse definir con precisión y entre paréntesis con mayor precisión, justamente porque lo que quiero plantear aquí es que a lo largo de la reflexión que venimos acumulando en las últimas décadas en torno al fenómeno de la exclusión educativa, nosotros vamos logrando avances, mayores precisiones en el reconocimiento de este fenómeno, pero justamente porque vamos logrando avances y reconocimiento en la definición de este fenómeno, es que sospechamos que a medida que transcurra el tiempo y sigamos acumulando todavía más reflexión, probablemente las definiciones a las que pudimos llegar hasta el presente en el futuro nos parezcan insuficientes. Así que lo que yo voy a hacer ahora no es definir con precisión la exclusión educativa, sino definirla con mayor precisión respecto de definiciones anteriores y seguramente con menor precisión respecto de aquellos fenómenos que se nos van a ir haciendo más evidentes con la investigación y con la reflexión pedagógica en los próximos años. Hay un significado clásico de la exclusión educativa, un significado con el que seguramente todos los que estamos aquí podemos coincidir. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, un significado básico del fenómeno de la exclusión remite a la situación de aquellos que no están en la escuela, aquellos que nunca ingresaron o que, habiendo ingresado, la han abandonado sin completar los niveles educativos en los cuales se encontraban cursando. Es bastante fácil que en el discurso pedagógico, en las reflexiones que compartimos todos los que estamos preocupados por los fenómenos educativos, se nos aparezca rápidamente como significado de exclusión el hecho de no estar en la escuela. No por clásico, no por compartido, estamos hablando de un fenómeno menor. Quienes trabajan en el sistema de educación de adultos saben perfectamente que el sistema de alguna manera procura ofrecer una alternativa educativa, una nueva oportunidad educativa a personas que vienen padeciendo en su trayectoria escolar o bien el fenómeno de no haber podido ingresar nunca, no haber podido obtener nunca una vacante en los niveles educativos cuando estaban en la edad teórica escolar fijada por las leyes de obligatoriedad, o bien han estado durante un tiempo, sea en la educación primaria, sea en la educación secundaria, y sin embargo no han podido completar los niveles respectivos. Quienes trabajan en el nivel inicial saben perfectamente que, a pesar de que las leyes de obligatoriedad, la Ley Federal de Educación estableció hace ya más de 15 años la obligatoriedad de la sala de 5, sin embargo todavía tenemos dificultad para garantizar cobertura completa, sobre todo en las zonas rurales más alejadas y en los bolsones de pobreza de las grandes ciudades, y saben también que a medida que se extiende la cobertura en la sala de 5, empieza a ser cada vez más relevante la cobertura en edades previas, porque de lo contrario, las diferencias que históricamente encontrábamos en primer grado y que quisimos paliar con la obligatoriedad de la sala de 5, comienzan a aparecer en la sala de 5 debido a que los sectores medios y altos de nuestra población sí logran mayores años de escolaridad preescolar que los sectores vulnerables. Los investigadores mexicanos utilizan una expresión que a mí me gusta mucho. Ellos no hablan de población vulnerable, hablan de población vulnerabilizada, porque consideran que
vulnerable parece un atributo del sujeto y vulnerabilizada, en cambio, expresa el resultado de unos procesos de los cuales el sujeto es, en todo caso, si quieren en términos fuertes, víctima. Se es víctima de una situación que lo pone en condición de vulnerabilidad y no se es vulnerable como si esto fuera una suerte de atributo intrínseco del propio sujeto, ¿no? Bueno, quienes trabajamos en el sistema educativo y sobre todo quienes trabajan en los niveles que acabo de nombrar, saben perfectamente que las oportunidades educativas son desiguales y generan, desde ese punto de vista, esta forma de exclusión, que es la forma, insisto, clásica. Un segundo significado de la exclusión educativa se vincula con algo que se hace muy visible en la escuela media. Estar varios años y finalmente abandonar. Nuestro país, una provincia como Córdoba, tiene una tasa de pasaje de la primaria a la secundaria muy alta, comparativamente muy alta con lo que ha sido, mirando lo que ha sido la tasa histórica de pasaje de primaria a secundaria. De alguna manera la prolongación de la obligatoriedad escolar y las reformas de nivel que tuvieron lugar en la década del 90, lo que quisieron hacer es asegurar una mayor cantidad de años de escolarización después de la educación primaria, y sin embargo, sabemos, el caso de la provincia de Córdoba es especialmente relevante desde ese punto de vista, sabemos que por más que hemos logrado prolongar algunos años más la escolaridad de los adolescentes, estamos lejos de lograr la terminalidad educativa en el nivel medio, estamos lejos de lograr inclusive la obligatoriedad que fijaba la Ley Federal de Educación, que ni siquiera era la obligatoriedad de la escuela secundaria, y el fenómeno con el cual nos encontramos más frecuentemente es el fenómeno por el cual los y las alumnos están intentando su escolaridad de nivel medio, lo intentan inclusive durante varios años y finalmente una proporción muy importante de ellos termina abandonando. Esta es otra forma de la exclusión educativa que se ha instalado en la medida en que ha habido mayor presión por oportunidades educativas a nivel de la escuela media, pero persistencia de aquellas dificultades estructurales del sistema que hacen que los adolescentes que intentan, insisto, prolongar su escolaridad, sin embargo, finalmente abandonen. Estos dos significados de la exclusión son fáciles de representar en las mentes de todos nosotros porque nos remiten al adentro y al afuera, ¿no? Pareciera que si estamos adentro, estamos en lo que podríamos llamar una situación de inclusión educativa, si estamos afuera del sistema educativo, estamos indiscutiblemente excluidos. Sin embargo, yo voy a plantear aquí otras tres formas de la exclusión, que son formas que tienen la particularidad de que son padecidas por aquellos que están adentro del sistema. Y de alguna manera quiero plantear aquí una discusión, que es la siguiente. La exclusión no se produce solamente cuando uno está afuera del sistema. Siendo muy grande la proporción de la población que sin embargo todavía está fuera del sistema, lo que trato de decir es que aquellos que estamos adentro del sistema podemos sin embargo padecer situaciones de exclusión si pasan alguna de las tres cosas que voy a plantear ahora. La primera tiene que ver con lo que podemos llamar, siguiendo a Kessler, una escolaridad de baja intensidad. Escolaridad de baja intensidad. Este concepto no es mío, este concepto es de Kessler, que es un investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde yo trabajo. Él publicó hace un cierto tiempo, no mucho tiempo por cierto, un libro que se llama Sociología del delito amateur. Sociología del delito amateur. Ese libro contiene una serie de entrevistas que Kessler realizó a adolescentes y jóvenes que se encontraban en institutos de menores, como se lo llama todavía en la ciudad y en la provincia, centros de detención para adolescentes y jóvenes que por su edad no pueden ser recluidos
en las cárceles comunes, son recluidos en instituciones que se supone que son específicas y, digamos, están recluidos por diversas razones, particularmente Kessler hizo entrevistas a adolescentes y jóvenes recluidos por haber cometido delitos contra la propiedad. Lo curioso de las entrevistas que Kessler hizo es que él trataba de reconstruir las trayectorias escolares de estos adolescentes y jóvenes, todos ellos varones, porque en general lo hizo en institutos que recluían a varones, y partía del acerto que suele, digamos, compartir el sistema educativo, el acerto según el cual escolaridad y delito son situaciones contrapuestas. Kessler tenía la sospecha que no era así, que hacía tiempo que había dejado de ser así, que un adolescente podía estar teniendo una trayectoria delictiva y una trayectoria escolar y llevarlas de una manera rara, pero combinarlas de alguna forma. Y las preguntas que se planteaba Kessler tenían que ver justamente con esta eventual contraposición o combinación entre escolaridad y delito. Y encontró, como muchos de los que trabajamos en el sistema educativo sabemos, sobre todo aquellos que trabajan en el nivel de educación secundaria, que en realidad ser alumno no es una condición contrapuesta a la de estar delinquiendo, como tampoco es una condición contrapuesta a la de ser trabajador, como tampoco es una condición contrapuesta a la de ser padre o madre y tener responsabilidades de crianza sobre niños y niñas muy pequeños. Y subrayo esto que muchos sabemos, porque el imaginario tradicional del estudiante de escuela secundaria es un imaginario según el cual ser alumno ha sido una condición excluyente respecto de las otras que yo estoy caracterizando aquí: delinquir, trabajar, criar niños, y algunas otras que yo ni me imagino, pero que con el tiempo se irán tipificando como formas de vivir la adolescencia y la juventud, históricamente pensadas como antagónicas con, incompatibles con la condición de alumno, y que sin embargo sabemos hoy en la vida de los adolescentes y jóvenes que forma parte del modo de vida de muchos chicos y chicas que también van a la escuela y que, bueno, plantean para aquel imaginario, para aquella representación, una gran cantidad de desafíos. ¿A qué se refiere Kessler con la escolaridad de baja intensidad? A esta forma particular de cursada de estos adolescentes y jóvenes que estaban recluidos, insisto, por haber cometido delitos contra la propiedad, formas de escolaridad que cuando ellos las describían se caracterizaban por ir a la escuela cada tanto, esporádicamente, no llevar los útiles, no realizar las tareas, no preocuparles mucho de las consecuencias de todo ello. Kessler dice que estas formas de escolaridad de baja intensidad tienen como dos versiones, una versión disciplinada y una versión indisciplinada. En la versión disciplinada, el estudiante que asiste de estas maneras irregulares, que trabaja poco, que no estudia, sin embargo, tampoco resulta conflictivo para la escuela, porque no tiene una forma de estar en la escuela que plantee dificultades respecto de la convivencia o respecto de la disciplina. En la forma indisciplinada, como ustedes se pueden imaginar, sucede todo lo contrario. La forma de estar en la escuela además agrega al no aprender, al no trabajar o al asistir cada tanto, el famoso hacer bardo. Y en el hacer bardo, bueno, obviamente esta forma de escolaridad está bastante más cerca de la expulsión o de la exclusión que la forma disciplinada, pero lo que muestra la investigación de Kessler es que tanto la forma disciplinada como la indisciplinada a la larga terminan en el abandono de la escuela. Un abandono que, como dice Kessler, no se produce de un día para el otro, no se produce por algún fenómeno que en un momento determinado produce la salida, sino que va ocurriendo, ¿sí? Y un día se descubren no yendo más. Este hallazgo de Kessler, de que el abandono no ocurre
de un día para el otro, sino que es la consecuencia de una forma de escolaridad de baja intensidad, es consistente con otros hallazgos de investigaciones realizadas, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, con adolescentes que habían abandonado la escuela secundaria. Se hicieron entrevistas a estos adolescentes que habían abandonado la escuela secundaria y lo curioso de estas entrevistas era que, habiendo elegido a los adolescentes porque hacía 2 o más años que ya no iban a la escuela, cuando se los entrevistaba, la mitad de ellos no decía que no iba a la escuela. Decían, no, yo no estoy yendo, que no es lo mismo que no voy más. No estoy yendo, pero voy a volver. ¿Cuándo vas a volver? Y el año que viene o el otro, pero yo no estoy yendo. Ese no estoy yendo es extremadamente significativo, porque no es lo dejé, yo ya no voy o me echaron. Es no estoy yendo en una manera de contarse la propia trayectoria escolar en la cual no se ven a sí mismos como habiendo dejado la escuela y por tanto resultan muy difíciles de interpelar por los programas y proyectos de política educativa que se dirigen a la clásica figura del adolescente que no va a la escuela. Un adolescente que no está yendo no se ve interpelado por un discurso del tipo volvé o del tipo vos que dejaste, ¿sí? Vení nuevamente. Ese no estoy yendo es muy revelador porque además algunos de estos adolescentes decían yo estoy estudiando. Según toda la definición formal, hacía 2 o más años que no iban a la escuela. Pero ellos decían, yo estoy estudiando, ¿sí? Estoy en un taller mecánico y entonces estoy aprendiendo una cosa que antes no sabía. Estoy en un CFP aprendiendo un oficio. Creo que voy a preparar la materia que tenía previa para poder volver. Y con esa imagen de yo estoy estudiando, yo estoy estudiando y no estoy yendo, digamos, bueno, es muy difícil la interpelación por parte de aquellos programas y proyectos que van a buscar con la clásica figura de quien ya no va, con la clásica figura del desertor. Una cuarta forma de exclusión la padecen aquellos alumnos y alumnas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, que están sometidos a aprendizajes que podríamos llamar sectarios o elitistas. Quienes me han escuchado en otras oportunidades, en ocasiones en que me acerqué a la provincia para hablar de cuestiones vinculadas con el tema curricular, me han escuchado exponer muchas veces el concepto de justicia curricular, un concepto generalizado en el discurso educativo y que se le debe a un autor australiano que se llama Robert Connell. Connell, en un libro que se llama Escuelas y Justicia Social, presenta este concepto de justicia curricular para advertirnos que los estudiantes pueden estar cursando todos con el mismo currículum y desde ese punto de vista, como el currículum es común, tendemos a pensar que entonces allí hay un fenómeno de inclusión educativa y sin embargo el currículum ser injusto en la medida en que codifique como formas aceptadas de cultura las formas de ciertos sectores sociales en desmedro de las visiones culturales y de las formas de producir cultura de otros sectores. De hecho, la historia del currículum de la escuela occidental es la historia de la codificación de un sector de la cultura como la cultura. La cultura escolar es el resultado de la codificación ocurrida a lo largo de 3 o 4 décadas del saber de ciertos sectores sociales de fines del siglo XIX, a duras penas actualizado a lo largo del siglo XX, y por eso tanto costo, tanta dificultad para que entren al currículum producciones culturales más recientes, como por ejemplo la de las tecnologías y los medios de comunicación, formas artísticas que no responden a la forma canónica de producir arte, que es la forma transmitida por la escuela, e insisto,
codificada entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y por supuesto las producciones culturales de sectores que podríamos llamar populares, que no responden al canon de la cultura oficial. Hoy leía en un libro de un pedagogo español que todos conocemos mucho, que es, voy a buscar el libro, que es José Jimeno Sacristán. Él decía, en un momento, la utopía educativa más relevante y decisiva para la educación, desde la tradición clásica griega, pasando por el Renacimiento, elevada a su máxima expresión en el siglo XVIII con la Ilustración y el impulso de los ideales revolucionarios, considera que la facultad de conocer, el desarrollo de la racionalidad, son esenciales para el progreso humano, suponiendo que esa capacidad se nutre de los bienes culturales acumulados, especialmente del contenido y del método de las disciplinas científicas, de la llamada alta cultura en general. Alta cultura en general, ¿eh? Alta cultura es un sector de la cultura. Yo no estoy acá diciendo que sea ni mejor ni peor que otra forma de la cultura, simplemente estoy diciendo es una cierta codificación de un cierto sector de la cultura que nuestros afanes universalistas nos llevan a querer que esté a disposición de todos y todas, y uno puede compartir ese afán universalista, pero ese afán universalista ha tenido una consecuencia importante, que es la exclusión de otros aprendizajes y de otras perspectivas de la cultura que no son estas oficialmente codificadas. Con él se refería además a formulaciones del contenido escolar que realmente terminaban enfatizando la situación de exclusión o de sumisión o de vulnerabilidad en que podían encontrarse grupos sociales determinados. Y el ejemplo más clásico que nosotros podemos dar es la formulación curricular de un contenido clásico de la escuela primaria, como ha sido el contenido Descubrimiento de América. El contenido Descubrimiento de América remite a un hecho histórico desde una cierta perspectiva, pero remitir a un hecho histórico desde esa perspectiva convalida la situación de sumisión en que se encuentran sectores importantes de nuestra población, que son ni más ni menos que 500.000 en un país como el nuestro. Y finalmente, la última forma de exclusión en la cual hemos podido pensar hasta ahora tiene que ver con los aprendizajes de baja relevancia. Cuando hablamos de aprendizajes de baja relevancia, estamos tratando de llamar la atención de todos ustedes sobre ciertas formas de escolaridad que hace que un estudiante pueda haber cursado razonablemente la escuela primaria, razonablemente la escuela secundaria, haber aprobado estos dos niveles educativos con calificaciones muy aceptables, y sin embargo encontrarse con que aquello que ha aprendido no le sirve para aquello para lo cual se supone que debería servirle. Por ejemplo, se sienta en un aula de educación superior y no entiende de qué le hablan, y se da cuenta que otros compañeros sí entienden, otros compañeros que tienen la misma calificación escolar que él sí entienden y él no. Se da cuenta que en el diario se plantean problemáticas relevantes de la vida social y que él no tiene elementos para poder reflexionar sobre esas problemáticas, y queda de alguna manera digamos, a merced de simplificaciones y divulgaciones que puedan ser fuertemente tendenciosas. Se da cuenta que quiere buscar un trabajo y que lo que aprendió en la escuela no le sirve, la forma que aprendió respecto de la escritura, o respecto de la informática, o respecto de cantidades de cuestiones, resultan muy ajenas a la dinámica del mundo del trabajo en el cual se está queriendo incorporar. Y aunque esto abre toda una discusión acerca del problema de la utilidad, yo estoy lejos de defender que la utilidad deba ser el criterio principal para definir los contenidos escolares, sí creo que hay que discutir criterios de relevancia. Criterios de relevancia, y sobre esto se puede abrir, por supuesto, un debate hermoso y muy productivo en términos políticos, pero simplemente para los fines de nuestra
en nuestra actividad de esta mañana, decir que se puede haber cumplido una trayectoria escolar continua y completa y, sin embargo, salir del sistema con un conjunto de aprendizajes de muy baja relevancia. Esto lo denuncian enormes cantidades de investigadores y también de didactas preocupados por la manera en que la enseñanza escolar termina reduciendo la potencia del contenido y hace que las personas aprendamos formas del saber tan groseramente escolarizadas que guardan una distancia insalvable con aquello que es el saber de referencia al cual se supone que el currículum remite. Vuelvo a lo planteado al principio, ¿no? Son las definiciones de exclusión que podemos compartir en este momento. Hace 10 o 15 años no podríamos haber hablado de algunas de ellas. Seguramente dentro de 10 o 15 años nuestra reflexión educativa nos va a permitir afinar todavía más la mirada sobre estos asuntos. En todo caso, este es el punto al que llegamos en el día de hoy. Y estas formas de exclusión nos permiten plantear de una manera mucho más rica, de una manera mucho más abierta, con mucho más contenidos, la preocupación que tenemos cuando planteamos el tema trayectorias, que es cómo pasar de una situación presente en la cual resultan incumplidos los derechos educativos de muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hacia trayectorias educativas continuas y completas, y que además se realicen en proyectos formativos que preparen para vivir en sociedades que sabemos que van a ser cada vez más complejas y cada vez más plurales. De esto ustedes saben mucho, no hace falta que yo explique demasiado. Sí, en todo caso, subrayar que cuando nosotros empezamos a mirar las trayectorias como fenómeno, y no solamente lo que pasa a nivel de un establecimiento o lo que pasa a nivel de una sección escolar, sino lo que pasa a nivel del recorrido de un sujeto por el sistema, se nos empieza a recortar este problema. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar de la actual situación, donde muchos chicos y chicas ven incumplidos sus derechos educativos, porque no asisten, porque abandonan, porque repiten, porque no repiten pero no aprenden, porque aprenden pero no les sirve? ¿Cómo hacemos para pasar de esta situación a una situación en la cual podamos hablar de trayectorias educativas continuas, completas y además en proyectos que preparen de verdad para vivir en sociedades cada vez más complejas, cada vez más plurales? El tema de las trayectorias es un tema difícil de plantear porque no existe en la estadística educativa prácticamente ningún instrumento encargado del seguimiento de trayectorias. Como tampoco hay instrumentos encargados del seguimiento de trayectorias en la salud, por ejemplo. A ver, ¿quién sabe la trayectoria de vacunación, de operaciones y de enfermedades de un sujeto? Bueno, con suerte el sujeto, eventualmente su familia. Si existe la figura del médico de cabecera, tal vez el médico de cabecera, pero seguro no el sistema de salud. El sistema de salud no tiene modo de conocer la trayectoria sanitaria, digamos, si me permiten la expresión, de un sujeto. Bueno, curiosamente el sistema educativo tampoco tiene modo de conocer la trayectoria educativa de un sujeto. La trayectoria educativa de un sujeto queda trazada con buena suerte en sus boletines escolares, quizás esté en el registro narrativo que se lleva en algunas escuelas, pero el boletín escolar, el registro narrativo, el legajo del alumno, están construidos bajo el supuesto de que un alumno desarrolla una trayectoria educativa continua y completa. Si deja el año escolar en la mitad, si se muda de provincia, si se cambia de turno,
si se cambia de escuela. Ahí los instrumentos con los que contamos son mucho más débiles para hacer justamente el seguimiento de trayectorias. De modo que cuando uno habla de la situación de las trayectorias escolares, como lo voy a hacer yo ahora, no lo hace apoyándose en herramientas de estadística educativa o en instrumentos formalizados de seguimientos de trayectoria. Lo hace utilizando la estadística educativa que no sigue al alumno, para componer, sin embargo, algo del seguimiento de los alumnos. Asunto que es, por supuesto, solamente aproximativo y muy incompleto. ¿Cuál es la situación de las trayectorias escolares en una región como la nuestra, en la región que llamamos América Latina? En primer lugar hay que decir, y esto es una nota positiva, que en nuestra región se han producido enormes avances en la escolarización. Si uno mira la estadística educativa de los últimos 20 años, tiene que decir que hay cada vez mayor cobertura de los sistemas escolares, una tasa neta de escolarización cada vez mayor, lo que significa que cada vez más sujetos en edad escolar están cursando los niveles educativos que deben estar cursando, cada vez mayor cantidad de años promedio de educación en la población escolarizada, lo que quiere decir que la gente está más tiempo en la escuela, y un índice cada vez menor de analfabetismo. Esto es verdad y es bueno. Pero lo que también descubrimos es que cada nuevo esfuerzo que hemos hecho por ampliar la escolarización, cuando hemos ampliado hasta la universalidad la escuela primaria, cuando hemos ampliado el ciclo básico o los primeros años de la escuela secundaria, cuando hemos intentado ampliar la escolaridad en el nivel inicial, ahora que en un país como el nuestro estamos pretendiendo universalizar la escuela secundaria, cada esfuerzo que hemos hecho por ampliar la escolarización ha producido nuevos contingentes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no ingresan, que ingresando no permanecen o que permaneciendo no logran aprender en los ritmos y de las formas en que lo espera la escuela. Ustedes lo han visto en la provincia, ¿sí? Cuando se creó el CBU y la escuela primaria fue reformulada de sus 7 años clásicos a 6 años, y muchos niños pasaron de 6º grado de la primaria al primer año del CBU, se empezó a producir un fenómeno que nadie quería, pero que se produjo, que es el fenómeno por el cual algunos niños comenzaron a dar por finalizada su escolaridad en el 6º año. Y hubo que hacer un esfuerzo para salir a buscarlos, porque lo que había sido un gran logro de la escuela primaria argentina, que era por lo menos la terminalidad de 7 años, comenzó a estar en riesgo por aquella decisión de estructura de pasar el 7º grado o el 7º año de la escolaridad, mejor dicho, a otro nivel educativo. También vieron que, si bien una enorme cantidad de niños se incorporaron al CBU, el CBU comenzó a experimentar fenómenos de repitencia y de abandono en una proporción que fue realmente preocupante para la provincia. Bueno, el fenómeno que se dio en la provincia de Córdoba se vivió de otros modos, obviamente, en el resto del país, y se ha vivido con antelación en jurisdicciones como Córdoba, o Buenos Aires, o Santa Fe, o inclusive Mendoza, que históricamente tenían mayores tasas de cobertura del sistema escolar y por lo tanto anticiparon de alguna manera los problemas que provincias como Salta o Chaco o Formosa recién ahora empiezan a tener, a medida que van logrando mayor escolaridad del nivel primario que históricamente no tenían, empiezan a vivenciar los fenómenos de repitencia y de abandono propios de la escuela media que jurisdicciones con mayor tradición educativa vivían desde mucho tiempo antes. El problema de estos nuevos contingentes es que no ir a la escuela secundaria, cuando la gran mayoría de la población no va a la escuela secundaria, no es lo mismo que no ir a la escuela secundaria
cuando cada vez más gente empieza a ir. No ir a sala de 5, cuando la cobertura de sala de 5 es relativamente baja, no es lo mismo que no ir a sala de 5 cuando la cobertura es casi universal. Hay algunos estudios realizados en países de la región acerca de la escolaridad primaria de niños y niñas que asistieron y que no asistieron al nivel inicial, que muestran con claridad dos cosas. La primera la sabemos todos, y es que quienes asistieron al nivel inicial tienen una trayectoria escolar mucho más favorable que quienes no asistieron al nivel inicial. Esto lo sabe todo el mundo y la gente de nivel inicial ha hecho de esto un motivo de defensa de la importancia y del valor educativo del nivel inicial, no solamente para el presente de la vida de los niños, sino también para el futuro de su trayectoria escolar. Pero la otra cosa que muestran las investigaciones, y esta es preocupante, es que la escuela primaria ha comenzado a incrementar las expectativas respecto de lo que debería saber un niño o una niña que empieza primer grado. Y entonces ahora, si un niño y una niña que empieza primer grado no viene con ciertos conocimientos básicos del sistema de escritura, la escuela comienza a mirarlo como si fuera un niño con alguna clase de déficit. Cuando en realidad no es un niño con alguna clase de déficit, es un niño que debido a las condiciones de crianza y a la falta de oportunidad educativa previa al ingreso a la escuela primaria, no ha tenido oportunidad de interacción con la lectura y la escritura en prácticas sociales relevantes que le permitieran construir conocimientos sobre el sistema de escritura. Pero muchos maestros y maestras comienzan a decir, este niño no está como los demás respecto de la posibilidad de aprender a leer y escribir. Y es verdad que no está como los demás. El asunto es si eso es un impedimento para que aprenda a leer y escribir, ¿sí? O si por el contrario debiéramos con ese niño, con esa niña, con esos grupos de niños y niñas, fortalecer aquello que era parte de la tradición escolar primaria, que justamente, si algo sabía hacer, era alfabetizar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, avanzo entonces. La estadística muestra la persistencia de puntos críticos en las trayectorias escolares. Vuelvo a decir, la estadística no sigue al alumno, pero uno con la estadística puede detectar puntos críticos de las trayectorias escolares que después los puede corroborar haciendo historias de vida. Y las investigaciones que hacen historia de vida corroboran efectivamente la persistencia de estos puntos críticos. En la educación infantil está claro que todavía es insuficiente la escolarización en las zonas rurales más alejadas, en las zonas urbanas que experimentan fenómenos de migración creciente, porque ahí la oferta educativa no alcanza a dar respuesta al fenómeno demográfico que se produce por la instalación de grandes grupos de población, y todavía es desigual la escolarización entre niños y niñas en algunos países. En segundo lugar, todavía hay un punto crítico en el ingreso a la escuela primaria. Aunque parezca mentira, en un país como el nuestro, y a más de 120 años de sanción de la ley de obligatoriedad escolar primaria, que fue la ley 1420, todavía hay una proporción pequeña, pero dolorosa, de niños y niñas que no asisten a la escuela primaria. Y el punto del ingreso también se plantea como un punto de dificultad en la trayectoria por el hecho de que, como todos ustedes saben, el primer año de la escolaridad es el año que acumula el mayor porcentaje de repitencia de toda la trayectoria escolar primaria. La repitencia en primer grado muestran ya varias investigaciones que correlaciona de manera muy fuerte con nuevas repitencias a lo largo de la escolaridad primaria, y todos sabemos que la sobreedad es un fenómeno que termina a la larga o a la corta siendo una suerte de anticipo del abandono escolar. Cuando uno tiene 11 años, 12 años y está en tercero o cuarto grado de la escuela primaria,
la perspectiva de escolaridad que tiene para adelante es francamente desalentadora y entonces no es infrecuente que los niños y niñas en esa situación finalmente abandonen. Y ahí aparece la figura del desertor y uno se vuelve a preguntar, como decía al principio, si ahí hay de verdad una decisión. Sí, parece que hay una decisión, pero es una decisión producida, ¿sí?, en el marco de una trayectoria formada de cierta manera, bueno, que es parte de lo que vamos a discutir acá. Por eso yo ponía como otro punto crítico el ciclo de alfabetización de la escuela primaria. Porque ese ciclo de alfabetización produce la repitencia en primer grado, la repitencia reiterada de una parte importante de quienes repitieron en primer grado, y el hecho absolutamente injustificado de que niños y niñas que tienen formalmente acreditado el primer ciclo de la escuela primaria, sin embargo, se encuentran en el cuarto, quinto, sexto año de la escolaridad con muy insuficientes capacidades en lectura, escritura, en conocimientos aritméticos básicos, lo cual habla de una forma de escolaridad, y vuelvo a la expresión de Kessler, de baja intensidad, en la cual finalmente el sistema lo aprueba, lo promueve, lo hace pasar, porque ya no es sostenible su escolaridad por la sobredad que ha acumulado, pero todo el mundo sabe que pasa con muy bajos niveles de logro educativo, que son bajos niveles de logro educativo que comprometen evidentemente la escolaridad posterior. Otro punto crítico se encuentra en la transición de la escuela primaria a la escuela secundaria. A esto ya me he referido, de modo que no me voy a referir nuevamente. Y un último punto crítico que me interesa destacar, siempre en términos de educación obligatoria, tiene que ver con la transición del primer ciclo de secundaria al ciclo superior. La probabilidad de que un alumno de América Latina que ha terminado el primer ciclo de la escuela primaria, termine toda la escuela secundaria, es 7 veces menor que en los países europeos. Y estamos hablando de haber terminado el primer ciclo de la escuela secundaria, que ya es una parte seleccionada de la población, porque allí no están los que no terminaron la primaria y allí no están los que abandonaron la secundaria. Estamos hablando de haber terminado el ciclo básico de la secundaria, y sin embargo, abandonar en la transición al ciclo superior o en el propio ciclo superior. Junto con los puntos críticos de las trayectorias, si uno hiciera el recorrido junto con estas zonas de alerta, zonas de riesgo que yo acabo de marcar, están los grupos que encuentran dificultades persistentes. Los pueblos originarios en toda su trayectoria escolar, los adolescentes y jóvenes del sector rural, los niños y niñas pobres de las grandes ciudades y un sector que debiera haber puesto, y olvidé ayer corregir la filmina, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidades físicas importantes. Fíjense que estoy puntuando, ¿no? Digo, los pueblos originarios en toda su trayectoria. En cuanto a adolescentes y jóvenes, especialmente en el sector rural. En cuanto a niños y niñas, especialmente en las grandes ciudades y especialmente aquellos que son pobres. Y en el caso de los sujetos con discapacidades físicas, ahí depende muchísimo de la situación. Por ejemplo, en las grandes ciudades, una de las variables que más fuertemente correlaciona con la probabilidad de asistencia escolar de niños y niñas con discapacidades físicas es si viven en un barrio o si viven en una villa. Si viven en una villa, la probabilidad de que asistan a la escuela es mucho menor, porque en general es mucho menor para el conjunto de los niños, y en el caso de un niño o una niña con una discapacidad seria, por ejemplo de tipo motor o de tipo sensorial, ahí es bastante más probable que la familia ni siquiera haga el esfuerzo de enviarlo a la escuela, porque ya las dificultades son enormes para enviar a los otros. En el caso de este niño o esta niña, las dificultades son realmente insalvables muchas veces para las familias. Con esta primera parte de la conferencia yo he tratado de,
trazar el fenómeno de la exclusión, poniéndolo en relación con este concepto relativamente nuevo de trayectoria escolar, a fin de que nosotros podamos, a partir de ahora, en la segunda parte de la conferencia, hacernos una serie de preguntas, a plantear una serie de reflexiones sobre la inclusión educativa, preguntas que tienen toda su importancia para la función futura de ustedes, sea como directivos, sea como supervisores, porque finalmente los fenómenos por los cuales se termina produciendo la exclusión, en todas las versiones que yo acabo de detallar, son fenómenos que ocurren en la capilaridad del sistema educativo. Son fenómenos que ocurren en el día a día de las escuelas. Son fenómenos sobre los cuales, si nosotros queremos intervenir, bueno, tenemos que, en primer lugar, visibilizarlos, entender cómo suceden, reflexionar sobre ellos para poder hacer algo en consecuencia. Para eso es muy importante discutir un encuadre conceptual, y yo voy a desplegar un encuadre muy sencillo. Lo voy a presentar bajo la forma de una tabla en la cual armé dos columnas. En una columna puse, y voy a poner, 3 modos de explicar y de explicarnos el llamado fracaso escolar, o más recientemente los problemas de inclusión. Digo modos de explicar y modos de explicarnos porque han sido las explicaciones públicas que el sistema educativo ha dado. Así que en la segunda columna yo voy a poner las formas de política educativa que han acompañado a estas explicaciones y ustedes podrán reflexionar en función de la experiencia que acumulan acerca de las formas de acción escolar que de alguna manera vienen convalidadas por estos modos de explicación que construimos y que damos. El modo clásico, el modo tradicional, el de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ha sido aquel modo que ha construido explicaciones del fracaso basadas en atributos del sujeto. Podemos hablar de un modelo individual del fracaso escolar, como decía María Angélica Luz, como dice María Angélica Luz, un modelo individual del fracaso escolar, al cual ha sido muy funcional el discurso médico, pero que no es exclusivo del discurso médico, y que ha tendido a encontrar en el sujeto, en algún atributo del sujeto, la explicación de sus dificultades para escolarizarse exitosamente en el sistema. Por ejemplo, un atributo como su inteligencia. O, más recientemente, porque estas formas históricas persisten, no es que se sustituyen unas a otras, sino que se van acumulando y combinando de maneras muy complejas. El discurso más reciente decía de la educabilidad. Ustedes han leído en los últimos tiempos una idea creciente que es que las condiciones de pobreza e inclusive de marginalidad en que se crían muchos niños y niñas están poniendo en cuestión, según esos discursos, que sean niños educables. Y el discurso de la educabilidad, ¿sí?, pone en el sujeto la presencia o ausencia de atributos que lo harían susceptible de ser educado por la escuela. Atributos como, por ejemplo, haber construido ciertos hábitos de manejo del tiempo, ciertos hábitos de higiene, cierto contacto previo con la lengua escrita, cierta disposición al trabajo escolar, aparecen en la lista de los requisitos o condiciones de educabilidad y empiezan a poner, insisto, en el sujeto, vuelven a poner en el sujeto, y no en las condiciones de escolarización, las razones por las cuales los niños y niñas no podrían ser educados. La forma de política educativa que ha dado respuesta a esta identificación del problema en el sujeto son formas que han tenido mucho que ver con los diagnósticos, con la derivación a circuitos paralelos de escolarización y con la construcción
de formas cada vez más sofisticadas de segmentación escolar, por las cuales cuando un niño empieza a ir a un circuito paralelo, se hace muy difícil que después pueda volver a la corriente principal de la trayectoria escolar, que se supone que es la de la escuela común. Ir a parar a algún circuito paralelo es una antesala, ¿sí?, a un camino del cual difícilmente después se puede volver. La segunda forma de explicación, una forma que se ha hecho cada vez más frecuente a partir de la década del 60 y en América Latina cobró mucha fuerza a partir de los 80, empieza a poner la explicación del fracaso en la desigualdad social. Ya las cuestiones no serían atributos de los sujetos, mayor o menor inteligencia, sino que habría una creciente conciencia de que las situaciones en que se produce la crianza de los niños, niñas y adolescentes son extremadamente desiguales y que esta desigualdad, que tiene que ver con la desigualdad social, es la productora de la desigualdad educativa. Las formas de política educativa más afines a estas explicaciones enfocadas en la desigualdad social son las formas de política educativa compensatoria. Pero además se acepta crecientemente que no se trata solamente de políticas educativas compensatorias, sino que se requieren políticas sociales de atención a la primera infancia que de alguna manera reviertan con una acción positiva en favor